haciendo todo. Cancela el video. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos aquí nuevamente reunidos en nuestro espacio de la Arupoteca. En esta ocasión, como todas las ocasiones, iniciamos un poquito tarde, pero en todo caso, a los que nos puedan acompañar, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos acompañadas de la doctora Mayra G., que es especialista en diabetes y nutrición, y la doctora Daniela Guevara, que es especialista en medicina familiar y además especialista en deportología. En este día de hoy tenemos como tema principal la prescripción adecuada de hábitos saludables. ¿Cómo debo decirles a mis pacientes cómo alimentarse y qué tipo de ejercicio físico deben realizar? Que a veces en nuestras consultas es lo más preguntado y lo más difícil para nosotros poder indicarles a nuestros pacientes. Entonces, para iniciar todo esto, les damos pasos a las doctoras, a la doctora Dani, para hablar un poco acerca de qué es esto de hábitos saludables, cómo podríamos definirlo. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Y creo que al hablar de un tema tan importante como hábitos saludables, estamos hablando de las conductas y actitudes que la persona va a tener en su día a día. Que esto no va a durar una semana, un mes, sino que va a durar para toda su vida. Entonces, siempre le estamos preguntando al paciente cuántas veces come al día, cuántas veces hace su micción, cuántas veces hace la deposición, fuma, no fuma, utiliza alcohol, toma alcohol, no toma alcohol. Y nos olvidamos a veces de preguntar exactamente qué alimentación tiene el paciente y qué actividad está haciendo. Es decir, cuántas veces a la semana o en el día hace actividad, está haciendo o no actividad, y cuánto tiempo le está tardando, qué tipo de actividad está realizando. Entonces, eso viene como a ser parte de lo que es hábitos saludables, de preguntar primero a nuestro paciente lo inicial para tener un punto de partida en nuestra prescripción, porque tanto dieta como prescripción de ejercicio tiene que ir anotado para el paciente, o sea, tiene que ir con una referencia. Bueno, en cuanto a complementar este comentario, yo creo que los hábitos saludables es algo que deberíamos aprender o saberlos todos desde que somos pequeños, independientemente de si somos médicos o no, y solamente porque esa va a ser nuestra forma de vivir. Yo creo que el primer punto que deberíamos tocar es que los médicos deberíamos recibir desde el pregrado una asignatura de nutrición y de prescripción de ejercicio, porque con la evidencia actual que tenemos, es innegable que el pilar fundamental va a ser eso, una adecuada alimentación y una adecuada prescripción de ejercicio para nuestros pacientes. Entonces, si nosotros no abordamos eso ya desde médicos generales, teniendo conocimientos claros y básicos, va a ser muy difícil que nosotros podamos indicar a nuestros pacientes qué es lo que deberían hacer. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos empezar tal vez. Normalmente, como médicos de atención primaria, médicos familiares, estamos hablando de prevención y promoción de salud, y ahí es donde entra todo esto, ¿sí? El ir valorando la dieta, el ir valorando el ejercicio como parte del estilo, del hábito saludable de una persona. Entonces, no es algo que se va a tomar, como les dije hace un momento, días, semanas, meses, y luego regresamos, sino más bien para toda su vida. Ese es el pilar fundamental de esto. Claro, es básicamente eso, y por eso estamos tratando de hacer esta reunión, porque no sabemos, no conocemos acerca de eso. Para nosotros el prescribir ejercicio o dar un tipo de recomendación alimentaria se convirtió en, por favor, vaya, camine, o por favor, sí, 5 o 10 minutitos en el día está bien. Y creo que eso no es lo adecuado. Primero, porque no todos los pacientes necesitan lo mismo, y no todos los pacientes van a pegarse a una indicación tan ambigua, tan vana de lo que en realidad es, y la importancia que toma ahora, y que básicamente todo el tiempo, para cualquier tipo de prevención de enfermedades, por lo menos crónicas no transmisibles, vamos
a tener en cuenta estas recomendaciones que se vuelven básicas y que no tenemos esas bases desde el pregrado, como lo estábamos mencionando. Sí, yo creo que otra cosa importante antes de entrar al tema como tal es hablar de los mitos, ¿no? Siempre en la consulta llegan los pacientes y me dicen, verá doctora, yo en el internet vi la dieta de la piña, exactamente, la dieta del pepinillo. Y me sorprendo, ¿no? Entonces me dicen, sí, pero solamente 3 días y ya no pude más. O doctora, mire, yo ya he pasado por 5 nutricionistas, ya me han visto médicos endocrinólogos, me ha visto todo el mundo y no logro bajar de peso. Lo que saben, yo como hago obesidad y yo veo los pacientes graves obesos, siempre llegan ya como enviados para hacer cirugía bariátrica o metabólica. Y cuando yo empiezo a hacer una anamnesis nutricional, me doy cuenta realmente que las indicaciones nutricionales que les dieron son muy vagas, son muy desactualizadas. Tenemos conocimientos de 50 años hacia atrás que todavía los mantenemos y los fortalecemos. Entonces yo creo que eso también es importante, que todo el mundo que haga medicina, nutricionistas y todas las personas que estén abordando a pacientes tienen que actualizarse y tener conocimientos claros de lo que vamos a hacer. Porque es verdad, cuando yo les empiezo a preguntar las dietas que hicieron, me dicen, me van nombrando, me dieron esto, que no coma esto por 3 meses. Y les van cambiando y les van rotando alimentos entre semanas o por meses, alimentos que no son saludables. Obviamente, cuando tú quitas un macronutriente, vas a bajar de peso. Si sea solamente le dejas al paciente carbohidratos, o solo le dejas grasas, o solo le dejas proteína, va a bajar de peso. Pero eso es una alimentación tan desequilibrada que el paciente empieza a tener alteraciones. Otro tipo de alteraciones que a la final vienen a ser perjudiciales y los pacientes hacen rebote. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que dar no dietas, ¿sí? Obviamente la palabra dieta no significa ser restrictivo, pero nosotros lo tomamos así. Voy a hacer una dieta, entonces voy a dejar de comer algunas cosas para bajar de peso, cuando no es así. Entonces yo prefiero hablarles de un plan nutricional. Eso es más como que las personas tienden a entender que es algo diferente a una dieta. Cuando yo les digo, yo no les voy a dar una dieta, sino les voy a enseñar a comer, ahí ganas a los pacientes. Entonces, creo que esa sería la primera recomendación que yo les podría dar. No decirle, tiene diabetes o está con obesidad o tiene hipertensión, entonces vaya y haga dieta. Cuando tú le dices dieta, le perdiste. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, explicar. Decirle, le voy a enseñar a comer o voy a decirle qué cosas son obesogénicas, eso también funciona. Cuando tú le dices, voy a quitarle un alimento que le hace engordar, los pacientes lo escuchan y se lo graban, ¿sí? Entonces yo creo que eso también sería importante. Pero sí, eso de los mitos es importante, porque hay personas, por ejemplo, en relación a actividad física, que quieren meterse al gimnasio un mes, sacarse el aire por 3 horas seguidas con el objetivo de que al mes ya estén fit. Y ese es un término que se utiliza muy comúnmente. Quiero estar fit, entonces me meto al gimnasio, hago 3 horas de corrido de lunes a domingo, no descanso ningún día y al mes ya estoy delgado o delgada, y obviamente cómo quería yo lograr eso. Pero personas que empiezan desde cero y se inician con 3 horas de ejercicio, es sumamente riesgoso. No se hizo una evaluación previa, no se hizo una prescripción adecuada de ejercicio, no sabíamos si tenía factores de riesgo o no, no teníamos conocimiento de enfermedades de base, medicación que utiliza, y obviamente eso conlleva riesgos cardiovasculares. ¿Por qué se dan las muertes súbitas? Es gracias a esto. Entonces partimos desde ahí. Entonces, hablando un poco de lo que es actividad física, no sé si ya nos metemos en el tema. Sí, básicamente es como que, y bueno, ya entonces está nuestro paciente y vamos a indicarle ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a ver, primero, ahorita que yo dije actividad física y tú dijiste ejercicio, tal vez haya que definir un poco qué son estos términos, porque siempre los utilizamos de forma coloquial: actividad física, ejercicio y deporte. Entonces, si empezamos definiendo actividad física, es más o menos el comportamiento, el
uso del grupo muscular para generar un gasto energético mediante el uso de estos músculos específicos mediante los cuales vamos a generar un movimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Actividades de la vida diaria, actividades de jardinería, actividades recreativas. Hoy me quiero ir al gimnasio a hacer un poco de bailoterapia, pero no lo hago constante. Ahí es donde viene el ejercicio. Entonces, el ejercicio ya viene a ser de forma estructurada, bajo un entrenamiento, bajo una supervisión, y lo hago todos los días. Por ejemplo, incluso desde las cosas más sencillas. Todos los días yo debo de ir a la parada del bus desde mi casa y eso ya se convierte en ejercicio, porque estoy dándole el tiempo, estoy dándole la actividad, todo lo que necesito para hacer ese tipo de movimiento de traslado de un punto a otro todos los días con un tiempo determinado, una duración determinada. Entonces ahí viene a ser lo que es de ejercicio. Y deporte ya como tal es cuando ya viene a ser un poco competitivo, ya estamos frente a querer ganar una competencia o ganar una medalla o llegar a ser mejor que otro o llegar a un primero, segundo, tercer lugar. Entonces vienen ahí más bien la diferencia de lo que son los términos de actividad física, ejercicio y deporte. En lo que es con el paciente que se utilizan estos términos, en realidad no me va a variar mucho, pero sí para el conocimiento de la parte médica. Entonces, el paciente si lo tenemos al frente y queremos indicar con respecto a la actividad física, primero tenemos que saber qué está haciendo el paciente. ¿El paciente está haciendo algún tipo de actividad física? ¿Y cuánto tiempo lo está haciendo? Si es que no lo está haciendo, precontemplamos esto. ¿Será que el paciente quiere empezar a hacer actividad física? Porque si no, yo me puedo desgastar toda la hora de consulta diciéndole, verá, de mañana vamos a empezar a hacer esto, tantos minutos, tanto tiempo, tales horas, descansamos tanto durante la semana, y el paciente no le va a interesar y nosotros nos explayamos diciéndole. Pero si el paciente está interesado en hacer actividad física, obviamente nosotros ya contemplamos esta posibilidad de qué le gusta al paciente, cuál es su disposición de tiempo para empezar a hacer actividad física, qué tipo de actividad física le gustaría hacer. Me gusta el karate, me gusta la bailoterapia, me gusta ir al gimnasio, me gusta hacer crossfit, me gusta la natación, porque deportes hay muchísimos. Entonces empieza por ver qué deporte o actividad física, se orienta la persona, y saber cuánto estuvo haciendo antes, porque si es que no ha estado haciendo actividad física, no le puedo decir, bueno, ya mañana empezamos con 30 minutos, 60 minutos de lunes a sábado y solo me descansa el domingo. Entonces, ¿cuánto tiempo antes significa antes? O sea, ¿qué actividad física estaba haciendo antes? O sea, en los últimos no hay un tiempo determinado. Hace 3 meses yo hacía todos los días ejercicio de hace 3 meses y los últimos 3 meses no estoy haciendo, significa que la persona no está haciendo actividad física. Sí, pero, o sea, que estuvo haciendo. No hay un tiempo determinado, pero que haga por lo menos ya 1, 2, 3 meses de algo regular, ya sabemos que está adaptado a algo. Entonces, que va a ser fácil adherirlo a un Más bien mi pregunta es por lo basal, o sea, porque cómo comenzamos con el paciente. Ok, hace 3 años ya, ok, tenemos que comenzar de cero, pero si hace 3 meses estuvo haciendo regularmente el ejercicio, ¿comenzamos desde como un nivel más alto o sí me explico un poco? Si es que estos últimos 3 meses ha estado haciendo algo, ya no es un sedentario, ya tiene algo de actividad física. Necesitamos saber cuántos días a la semana y cuánto tiempo de duración estaba haciendo. Pero si el paciente hizo ejercicio hasta hace 3 meses y estos últimos 3 meses no ha hecho nada, empezamos de cero. Entonces necesitamos en nuestra historia clínica, en nuestro primer acercamiento con el paciente, saber qué tipo de actividad física ha estado haciendo, si lo ha estado haciendo o no, cuánto tiempo o cuántos minutos de actividad física lo ha estado haciendo de forma regular, si es que en cambio ha sido de forma irregular. Si juego fútbol, bueno, ¿cuántos días a la semana juega fútbol? Solo los sábados. Entonces no es una persona a la que puedo decirle, vamos a empezar desde las 2 horas que usted hace su partido de fútbol, sino empezamos de cero. O sea, ya. Ok, entonces debemos saber todos estos antecedentes del paciente y según eso, por ejemplo, él me dice algo como, sí, yo camino todos los días de mi trabajo a mi casa, lo que sea. Entonces,
ahí cómo empezamos a decirle a él, bueno, entonces ahora quiero que usted haga esto, o quiero que empiece haciendo eso, o cómo categoriza siempre. A ver, para prescripción de ejercicio siempre se tiene que valorar factores de riesgo cardiovascular, porque si es que yo soy una persona que quiero empezar solo a hacer una caminata o a nadar por mantenerme saludable, obviamente va a depender de mi edad, si tengo o no sobrepeso, si fumo o no fumo, varios factores de riesgo que se consideran para ver si es que yo le puedo prescribir como médico de atención primaria o médico familiar actividad física. Si el paciente ya tiene más de 2 de estos factores de riesgo, pero además de eso tiene dolor precordial o angina, dolor de pecho, tiene problemas cardíacos o problemas bronquiales, ya tengo otro factor de riesgo y es un riesgo moderado y posiblemente lo máximo que pueda llegar a hacer yo como médico familiar o médico de atención primaria es indicarle cierto tipo de actividad leve a máximo moderada, porque la idea es que si es que el paciente ya está entre riesgo moderado a riesgo alto, de acuerdo a sus factores de riesgo, ya tiene una cardiopatía de base, es diabético y además de eso tiene otros factores de riesgo, preferiblemente voy a tener o que enviarle al cardiólogo o enviarle al deportólogo para que haga previamente una prueba de esfuerzo, descarte que no haya una lesión a nivel cardíaco, haga un electrocardiograma, un ecocardiograma en caso de ser necesario y se parte desde ahí la prescripción de ejercicio. Entonces, si ya hemos determinado los factores de riesgo de nuestro paciente y veo que le puedo prescribir ejercicio moderado, entonces empezamos contemplándole al paciente qué desea hacer, ¿sí? Entonces, si el paciente me dice, está bien, quiero empezar a caminar, ¿ha estado caminando antes? No, no ha estado caminando antes. Entonces, siempre se toman en cuenta varios aspectos para la prescripción de ejercicio. Vamos a decirle con qué frecuencia lo va a realizar. Es decir, le vamos a indicar que lo realice 5 veces por semana, puede tener 2 días de descanso, en qué intensidad lo va a hacer y para eso podemos calcular de forma fácil nuestra frecuencia cardíaca máxima. En personas sedentarias se utiliza 180 menos la edad y en personas que ya están haciendo algo de actividad o están haciendo ejercicio se puede utilizar 200 menos la edad y eso ya nos puede guiar a nosotros en cuánto debería de estar la intensidad a la que debería de hacer su actividad. El tipo de ejercicio, frecuencia, tipo, intensidad y creo que nada más me falta. Entonces, la idea es de generarle una prescripción al paciente escrita de cómo debe de realizarse esto. Entonces, usted va a caminar 5 veces por semana. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? Si no ha estado haciendo nada, lo vamos a hacer inicialmente unos 10 minutos, luego lo vamos a incrementar a 20 minutos, luego a 30 minutos. ¿En qué intensidad? Pues vamos a tratar de que sea más o menos a la frecuencia cardíaca alcanzada, es decir, unos 130 latidos por minuto. Entonces la persona tendrá que ir llevando su controlador de frecuencia cardíaca. Es importante que la persona pueda calcular su frecuencia cardíaca. Si son personas que no tienen un reloj o un dispositivo, enseñémosles a tomar manualmente la frecuencia cardíaca. Y el tipo de actividad que vamos a hacer. Entonces eso es importante en el momento de la prescripción y todo esto tiene que ir escrito. Entonces eso se relaciona con la parte aeróbica, ¿ya? Pero no descuidemos que el fitness tiene otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos la capacidad cardiorrespiratoria, tenemos la flexibilidad, tenemos la fuerza, tenemos el equilibrio, tenemos la coordinación y tenemos la velocidad. Entonces, estamos ya determinando cuánto tiempo tiene que hacer. Vamos a tratar de que nuestra persona haga llegue a hacer 150 minutos de actividad moderada durante la semana. Y podemos llegar a hacer 75 minutos de actividad vigorosa durante la semana, ¿sí? Algo más se me escapa. Entonces, la meta van a ser 150 minutos de actividad moderada en pacientes básicamente que no tengan factores de riesgo, porque ahí ya sería diferenciado, menos ¿no? de 2 factores de riesgo. Menos de 2 factores de riesgo. Y eso nosotros prescribimos para disminuir el riesgo cardiovascular o a una persona que quiere comenzar a hacer ejercicio físico o tener una vida más saludable.
Bueno, ya se ha visto que toda persona que hace actividad física obviamente va a reducir el riesgo de tener muchas enfermedades a largo plazo, y si es que las tiene, se ayude a controlar como un medicamento más. Entonces debería de ser prescripción a todos, niños, adultos mayores. Okay. Entonces en lo que es eso de aeróbico, tenemos ya más o menos la prescripción: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿no? Ahora, no nos olvidemos de la fuerza. Tenemos que indicarle al paciente que haga ejercicios de fuerza. Trabajemos tantos grupos musculares, podemos trabajar ciertas series, tantas repeticiones, y vamos a trabajar los grupos musculares principales. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Podemos hacerlo 2 veces por semana. ¿Y cuánto tiempo? Lo vamos a hacer por lo menos 30 minutos utilizando 8 a 10 grupos musculares, y no de forma continua, es decir, no va a ser fuerza 2 días continuos, sino vamos a esperar a que haya por lo menos 48 horas para realizar el segundo ejercicio de fuerza. Entonces ahí estamos dándole a la persona otras opciones para que primero se haga algo rutinario, sí, más que rutinario, hábito, y segundo esté intercalando con otras cosas. Entonces tenemos ya caminata, natación, bicicleta, lo que el paciente prefiera. Ejercicios de fuerza que pueden ser pilates, puede ser TRX, puede ser con bandas, puede ser con pesas, obviamente supervisado y dirigido por un entrenador que conozca lo que nosotros queremos de nuestro paciente. Y en adultos mayores incluso se puede incluir un día más de fuerza, porque lo que queremos evitar es llegar a una persona sarcopénica o que baje sumamente su masa muscular. Trabajar con el adulto mayor, específicamente coordinación y equilibrio. Entonces eso ya viene a ser una sesión extra que le añadimos en su prescripción. ¿Cuánto le va a tomar? 10 minutos. Entonces le vamos a decir qué ejercicios de equilibrio, qué ejercicios de coordinación puede hacer. Y si es que tenemos a la mano a alguien que haya hecho educación física o entrenamiento físico y que la persona tenga acceso a ello, obviamente va a ser mucho más supervisado. Como todo medicamento, el ejercicio, pueden decirme, ¿tiene riesgos? ¿Tiene efectos adversos? Sí, sí tiene, cuando se lo hace mal, cuando se lo hace excesivamente y no hemos estado preparándonos para esto. Lesiones osteomusculares son las primeras. Entonces, sí, quiero evitar que mi paciente se lesione, entonces tengo que hacerlo de forma progresiva. Empezar conociendo cuál es su estado inicial con el que me está visitando. Y de acuerdo a eso yo le voy a prescribir actividad. Si tengo un paciente sobrepeso, Mayrita, no me dejar mentir, no le puedo mandar a trotar. ¿Sí? Señor, no puede. O sea, vamos a empezar poco a poco. No quiero dañar sus articulaciones. Entonces, obviamente es progresivo. Y ahí estamos valorando todas las partes del fitness, que es lo que les mencionaba, la parte cardiorrespiratoria, la velocidad, la fuerza, la flexibilidad, coordinación y equilibrio, que eso es básicamente lo que quiere hacer tanto la actividad física, el ejercicio y el deporte: modificar y mejorar nuestro fitness, por eso el fit. Ok, ya, ahora estamos ahorita claros de que la meta en teoría son 150 minutos semana, ¿no? Pero ¿cómo lo iniciamos? ¿Cómo lo progresamos? Es decir, la primera semana yo le digo a un paciente, sabe que haga, se me ocurre, 50 minutos o 25 minutos la primera semana. ¿Cómo lo progreso? ¿Cuánto tiempo le mantengo a mi paciente haciendo 50 minutos? ¿Cuántas semanas? ¿O cuál es el tiempo en el que yo debo alcanzar esta meta? A ver, normalmente si es que es una persona que no está haciendo actividad física, primero hay que contemplar que la persona lo vaya a realizar, o sea, que sea algo cumplible. Es decir, si es que la persona me dice, no tengo tiempo, me voy al trabajo y no tengo tiempo, ¿cuánto tiempo tiene? Al trabajo me voy en el carro y subo el ascensor. Bueno, entonces todos los días va a dejar su carro en el parqueadero de las 3 cuadras anteriores al edificio y va a ir caminando. Entonces, digamos que empieza esa persona ya con unos 5 o 10 minutos, tanto que lo puede hacer el momento que va a trabajar como el momento que regresa. Si es una persona que sí, te dice sí, puedo hacer actividad, listo. Entonces, vamos a empezar con unos 10, 15 minutos, 20 minutos y vamos a subirlo progresivamente. ¿Cómo vamos a saber en cuánto tiempo subirlo? Tenemos que hacer controles
del paciente muy frecuentes. No le podemos decir, bueno, todo este mes va a ser este tipo de ejercicio y en un mes nos vemos. Primero porque el paciente deja de hacerlo o no lo cumple, y segundo porque no estamos viendo su avance, ¿sí? Entonces nosotros inicialmente cuando lo vemos tenemos datos de su tensión arterial, tenemos datos de su frecuencia cardíaca, podemos tener una glucometría y saber cómo está su glucosa, podemos saber cómo está su perímetro abdominal, su índice de masa corporal, y todos esos datos ya nos indican al control si el paciente está realizando o no está realizando cambios en su estilo de vida o en sus hábitos de vida. Entonces, digamos que yo no hago nada, esta semana empiezo haciendo 10 minutos, le voy a ver a la siguiente semana y el paciente me va a decir, sí logré cumplir con los 10 minutos, pero sí me faltó hacer unos minutos más, o sea, sí me alcanza el tiempo, sí me sentí bien, no me fatigó, no me cansó, no me disgustó. Entonces ahí, igual en medicina familiar tenemos la escala de Borg, sabemos mediante eso cómo estuvo su reconocimiento ante la actividad que hizo ese día. Entonces sí, me sentí bien, me sentí alegre, me gustó, no me sentí cansado, no me sentí fatigado, listo, la siguiente semana le voy a subir a 20 minutos. A la siguiente semana le vuelvo a valorar, veo cómo está su peso, se modificó su perímetro abdominal, cómo está su tensión arterial y cómo está su frecuencia cardíaca. Entonces ahí vamos viendo los cambios en realidad con nuestro paciente. Tiene que ser semanal, no hay un libro o folleto que nos diga a la semana le cambia a usted, a las 2 semanas le modifica esto, a las 3 semanas le integra esto, sino tiene que ser con el seguimiento que ustedes o que nosotros le damos a nuestros pacientes. Hay pacientes que les dicen, sí, hice todo lo que usted me mandó en la semana. Mentira, no hizo nada, la siguiente semana vino al control y ya subió 1 kilo más. Entonces, ¿cómo estuvo haciendo todo lo que ustedes le indicaron? Entonces, es importante hacer el seguimiento al paciente. Y con estos hábitos hay que hacerlo continuo, constante y seguido. No le puedo decir nos vemos en un mes o en 3 meses y ahí recién valorar los cambios. Sino tiene que ser, le veo de aquí en 1 semana, máximo 2 semanas. Porque el paciente sabe, ya me va a ver en 2 semanas, sí, hoy tengo que salir. Sí, que me comprometí en bajar 1 kilo o 1 libra en tanto tiempo, entonces tengo que ir. ¿Sí? Entonces eso también ya es como que al paciente le motiva la actividad. Y algo que antes me olvidaba era, el paciente se motiva más cuando su médico también ejerce lo que practica, ¿sí? Entonces, si es que nosotros hacemos algo de actividad, entonces si el paciente sabe que nosotros estamos haciendo algo de actividad o que nos cuidamos de nuestra alimentación o que visitamos al médico, pues obviamente el paciente dice, bueno, sí, mi médico me está recomendando algo que veo en él que también lo está haciendo, o sea, que no solo es un mito para mí, ¿sí? Entonces, si veo que mi médico sí sale a caminar o sí hace algún tipo de actividad, eso me motiva a mí para ser un poco más constante con este tema. El control que tú mencionas que se lo hace semanalmente, o sea, en 1 semana vamos a ver cambio. Sí. Eso yo creo que sí es importante aclarar porque generalmente los controles en la parte, y lo voy a poner así, puede ser en la parte pública, generalmente es cada 3 meses, es un poco difícil poderlo implementar. Entonces, como el control tú refieres que es semanal, ¿qué medidas podemos hacer o implementar al paciente para poder llevar un control? Más que tú vayas a ver un mega cambio en 1 semana, es para ver si es que el paciente se está adhiriendo o no. Okay. Porque si es que le llamas en 2 semanas, ay, sí, ya esta última semana ya hago lo que la doctorita me mandó porque ya no alcancé la primera semana. Entonces ya sabes que el paciente no se está adheriendo a esto. Pero obviamente a nivel del sistema público esto es muy complejo. Y lo que a mí se me podría ocurrir hacer es que el paciente lleve una agenda o un calendario y que tú veas su cumplimiento. Hay aplicaciones ahora en las que tú puedes ir haciendo el seguimiento de las personas mediante, digamos, yo me creo una aplicación y quiero ir haciendo el seguimiento de mis pacientes. Si es que hizo o no, se les pone las dietas en las aplicaciones, la persona entra, ve su dieta en la aplicación, ve lo que le toca de hacer de actividad física y lo cumple. Y tú ves que lo está haciendo porque se metió a la aplicación por lo menos a ver. ¿Y nos podrías recomendar? O sea, hay aplicaciones creadas por cada médico o nutricionista o nutriólogo. Entonces ya Pero depende vienen con mucho el de los teléfono ya cargados algunos. Por ejemplo, el de pasos. Claro, el de salud. Los Salud. Salud. Para... Hay como decir marcas en este Cuenta espacio. pasos.
tiene que yo pagar. pienso que sí, porque Dani, no nos están pagando. Antes de que se me vaya la idea, en lo que es sistema público, creo que lo que podríamos hacer es, si es que ustedes no tienen inconveniente, es tener, bueno, lo que solemos hacer es tener una línea adicional para nuestros pacientes y es nuestra línea personal. Que el paciente se esté comunicando, que ustedes se estén comunicando con su paciente con el que quieren en realidad ver ese cambio que están implementando. Entonces, sí, yo a la semana le llamo al señor tal a ver si es que hizo y cómo le fue, si es que no se lesionó, si es que no se golpeó, si es que no se cayó, si es que no se ahogó. Entonces, en realidad, esa es una forma de hacerle el seguimiento. Otra forma sería de que nos lleve una agenda de qué hizo. Necesito que me anote, yo no lo puedo ver semanalmente porque el sistema no me lo permite. Anóteme en una agenda qué hizo, cuánto tiempo hizo, cuánto duró, cómo le fue, qué sintió, tuvo alguna molestia, no tuvo alguna molestia, y cuando nos veamos me lo comenta. O sabe que aquí tiene mi teléfono y me llama si es que pasa esto, no pasó esto, hizo o no hizo. Aquí quisiera, Dani, que nos ayudes tal vez con unos tips para los pacientes que no viven en ciudades grandes donde no pueden ir, por ejemplo, no tienen un instructor, como nos decías, para la parte de fuerza, que son las partes periféricas. Y si tal vez hay alguna, así como por ejemplo en dieta, que es una barrera decir dieta para los pacientes, ¿hay alguna palabra que forma una barrera entre el médico y el paciente al momento previo a la prescripción? En lo que es actividad física, no tanto como la palabra dieta, sino más bien es como generar en la palabra parte de hábito, ¿sí? Entonces es como generar un hábito saludable mediante el ejercicio. Pero de que haya una palabra que me genere un mito en el paciente como la palabra dieta y ya deja de cumplirlo, no. Personas que no pueden hacer actividad física porque no tienen un gimnasio, porque no tienen equipos, tenemos elásticos, tenemos bandas, tenemos colchonetas, tenemos botellas que podemos llenarlas de agua, llenarlas de algún producto que genere un poco de peso y con eso hacer trabajar a nuestra persona. Porque tenemos ejercicios de fuerza que se realizan con nuestro propio peso, entonces no necesariamente voy a necesitar equipos. A la persona le hacemos sentar en el borde de la silla, levante y baje su pierna sin topar el piso. Estoy trabajando cuádriceps, estoy trabajando mi parte de miembros inferiores. Podemos hacer flexiones de pecho, podemos hacer abdominales, podemos hacer muchos ejercicios que en realidad no necesitan equipos. Si ya queremos tener nuestro mini gimnasio en casa, comprémonos unas bandas elásticas y con eso voy a empezar a hacer ejercicios con las bandas para piernas, para brazos, para abdomen. Recordemos que para evitar llegar a disminución de nuestra masa muscular a futuro, tenemos que trabajar grupos musculares principales. Entonces es tratar de trabajar bíceps, tríceps, abdomen, cuádriceps, isquiotibiales, y de esa manera lo podemos hacer mediante elásticos, solo nuestra propia fuerza, con los adultos mayores, básicamente es eso. Bueno, algo importante para recalcar un poco esto es que esta parte del seguimiento es muy importante. Uno, porque afianza la confianza del paciente de saber que estamos pendientes, o sea, de que estamos ahí y que somos un médico que está preocupado por él, es muy importante, y eso también va a generar el cambio en el paciente, y creo que es una fortaleza que tenemos nosotros y que debería ser de todos. Y la otra es que también, no sé si funcione bien, pero siempre, bueno, esto del llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos con el paciente, porque posiblemente él vaya a decir, no sé, esta semana se me hace imposible, tengo tal cosa o tal otra, entonces ahí poder un poco flexibilizar esto y también generar un poco una especie de sistema de recompensas tal vez, porque los pacientes normalmente trabajan bien bajo este tipo de cosas, o sea, no recompensas de dinero. Comida. Comida. No sé, ahí sí Es un punto importante, por ejemplo, esto lo que decía, y tal vez en la parte de lo que es alimentación nos puede ayudar algo. Por ejemplo, es cierto, los pacientes a veces dicen, ya, hemos elegido, ¿no es cierto?, tal alimento que vamos a mejorar las dosis en este tiempo, ¿no es cierto?, por elección del paciente y convenios con el médico, pero desean en una salida familiar, no desean restringirse en algún momento. Pero hay que enseñar al paciente que obviamente que estas restricciones, como usted dijo, no debemos restringir los alimentos, pero sí se podría dar estos premios tal vez,
y que sean compartidas con la familia, porque la familia también hay que comprometerla, ¿no? A que nos ayuda y si ellos también están viendo por su paciente, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, yo sí quisiera ir topando también por puntos. En el momento en que nosotros vamos a hacer prescripción de alimentación, primero el médico tiene que conocer qué es lo que le va a decir o de dónde le va a dar de escoger. Porque, por ejemplo, puede ir cualquier paciente y le va a decir, verá, a mí me gusta comer comida rápida con gaseosa todos los días o pasando un día. Entonces, aunque le guste mucho porque es muy altamente palativo y a nivel cerebral eso agrada y hace que se convierta en adicción, tú no le puedes decir que sí. Entonces, lo primero es eso. El médico que va a hablar con el paciente tiene que saber cuáles son los alimentos que le vas a restringir y cuáles son los alimentos donde tú le vas a dar un abanico de opciones y le vas a decir, a ver, de estos puedes coger y de estos no. Entonces yo creo que en el momento en que vamos a prescribir una alimentación, primero es eso, ¿no? Decirles, yo lo que voy a hacer es darles un plan de alimentación saludable. Cambies, ¿ya? Les voy a enseñar a comer. Yo siempre utilizo un término muy, bueno, a mí me parece bonito, que es, yo les voy a dar un plan nutricional cardiosaludable, es decir, cuido su salud y evito que le dé enfermedades cardíacas, evito que se infarte. Es un impacto gigante para el paciente y desde ahí él se despierta. Porque, por ejemplo, en la consulta yo hago la parte metabólica endocrinológica y hago la parte nutricional. Y muchas veces empiezo con algo de inicio de prescripción de ejercicio. Entonces, en 15 minutos que me dan, tengo que hacerlo todo rápido. Entonces, tenemos que estar concretos qué es lo que voy a hacer. Lo primero que yo hago después de decirle a eso a mi paciente es hacer como un recuento de los alimentos que él estuvo comiendo. Entonces, lo primero que yo le hago o le pregunto es, en un día promedio, ¿usted qué come? Cuénteme lo que come desde que se levanta. Entonces dice, a ver, yo me levanto a las 7 de la mañana, como tengo que salir a trabajar, no desayuno. En el almuerzo, a la hora del almuerzo, también como trabajo, salgo ya tipo 2 de la tarde y como algo rápido, una pasta, lo primero que encuentro, con un vaso de gaseosa, un jugo. En la tarde pico algo que encuentre por ahí y en la noche, como en la noche sí tengo tiempo, llego a mi casa y entonces ahí sí como todo lo que no he comido en el día. Eso muchos de los pacientes te dicen. Entonces desde ahí tú vas viendo dónde están los problemas. Cuando tú detectas eso, entonces primero tienes que ver ahora sí qué alimentos son los obesogénicos o inflamatorios. La evidencia hasta la actualidad nos ha demostrado que hay alimentos que producen inflamación sistémica. Ustedes saben que la obesidad y la diabetes generan inflamación sistémica y por lo tanto van produciendo alteraciones a nivel de todos los órganos. Estas alteraciones son producidas por los mismos alimentos. Entonces, cuando tú le das un alimento obesogénico a un paciente o que produce inflamación, no le estás ayudando. Todos los pacientes tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Si no tienen hipertensión, tienen obesidad, tienen diabetes, tienen hígado graso, alguna cosa. Entonces, primero es eso. Yo hice una lista. Yo creé una hoja que es el Plan Nutricional Cardiosaludable. Ese es el título, ¿no? Para pacientes con obesidad y diabetes. Dentro de esa hoja, yo tengo una lista que dice alimentos prohibidos. Esos alimentos prohibidos son los que la evidencia ha demostrado que son los más obesogénicos, paliativos, adictivos e inflamatorios. Esos son los que tú tienes que quitar. ¿Cuáles son esos? Entonces, tenemos las gaseosas. Obviamente todos sabemos que los refrescos azucarados, inclusive los refrescos con edulcorantes, producen obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Esos se van. Los jugos incrementan la obesidad y producen hipertrigliceridemia, así sean hechos en casa. Así que los jugos se van. Obviamente la comida rápida, salchipapas, hamburguesas, pizza, hot dog, se van. Los embutidos, que muchas veces dentro de los mismos dietas que les ponen algunos profesionales, les ponen embutidos y les ponen jamón serrano, jamón de pavo, no sé qué. Todos los embutidos tienen grasa saturada y tienen exceso de sal. Por lo tanto, inflamatorios se van. Los snacks. Mucha gente come entre comidas, ¿sí? Que una galletita, que una papita, que un chocolatito, se va. Eso es altamente inflamatorio.
tenemos el pan. Muchas veces y en muchas dietas les ponen a los pacientes con diabetes pan integral. Error número 1, el pan integral en el Ecuador no existe. Todo el pan integral que está hecho en Ecuador al menos es con harina refinada, le ponen un poco de colorante y del afrecho que quedó al final le esparcen un poco para que aparezca un poco de fibra. Así que ese es el primer mito que se va. Eso lo averigüé personalmente donde hacen el pan integral, ¿sí? Y en todos los supermercados de la ciudad y del país, obviamente, cuando ustedes leen la etiqueta, la información nutricional, tiene fibra menos del 8%. Debe tener más del 75% para llamar a un producto integral. Así que el pan integral se va, no ayuda en nada. Obviamente el pan blanco también, porque es hecho con harina refinada. Todo lo refinado es inflamatorio, se va. Obviamente los productos de pastelería, las galletas, las pastitas, todo eso es más refinado todavía, ¿no? Entonces se va. Las sopas también es que yo como sopa y la sopa es lo que más nutricionalmente bueno es, y desde los niños les dicen, si come la sopa, aunque ya no coma nada, y le obligan a comer la sopa. Las sopas ecuatorianas al menos tienen una altísima cantidad de carbohidratos y los vegetales son muy altamente cocidos y por lo tanto la fibra ya no es fibra. Entonces lo único que están consumiendo es agua con exceso de carbohidratos. Por lo tanto, nutricionalmente las vitaminas y los minerales que tienen los vegetales se pierden con la cocción. Chao, sopa se van. Las coladas, por lo menos en la sierra es muy común que las señoras dicen que toman colada, desayunan colada y morochos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de alimentos tienen exceso de carbohidratos, entonces hacen que la gente engorde más fácilmente. Yo creo que hasta ahí ya tenemos los 10. Ya no me queda nada. Solamente, imagínense, el Ecuador tiene muchísimos alimentos. Solamente tienes que quitarle 10 cosas. Les prometo que si ustedes les quitan esas 10 cosas, al mes ya van a tener cambios en sus pacientes. Y eso es nosotros. Tengo una pregunta. Con respecto al tipo de carbohidratos que nosotros podemos prescribirle y preguntando con respecto específicamente al pan integral, ya que no hay pan integral, con las galletas que son integrales o la saltina, o sea, saltinas me refiero a las galletas que son súper delgaditas. De agua. De agua. Eso, tampoco. No, tampoco. Okay. Ya, ahora les voy a dar lo que sí es saludable. Cuando nosotros queremos hacer un plan nutricional, primero tiene que ser equilibrado. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. No importa si el paciente es obeso o diabético. No puedes quitarle carbohidratos, no puedes quitarle grasas, no puedes quitarle proteínas. Si les das esas 3 cosas, más las frutas que tienen las vitaminas y los vegetales por la fibra y los minerales que tienen, eso es equilibrado. Entonces lo primero es eso, tienes que tener todo eso en tu alimentación. Vamos a hablar uno por uno. Los carbohidratos. Todas las enfermedades, cuando tú haces nutrición clínica, te prohíben el consumo de carbohidratos simples. Entonces, cuando tú vas a hablar de alimentación con tu paciente, eso es lo que tienes que quitarle. Los carbohidratos simples, que ya le quitamos, la mayoría de los que les dije, aparte de ser refinados, actúan como carbohidratos simples, ¿sí? Cuando tú consumes fruta en exceso, también engordas, ¿sí? Las frutas, para que sean consideradas un carbohidrato complejo, tienes que comerlas con la fibra, es decir, con la cáscara, ¿sí? Y no puedes comerte más de una porción por vez, ¿sí? Porque muchas veces mis pacientes dicen, sí, yo como fruta. ¿Qué come? Las tarrinas que venden afuera del hospital, que son gigantes con frutas, eso no sirve. ¿Sí? Porque las vitaminas se evaporaron y porque ya no tienes nada y solo tienes la fructosa de la fruta. Entonces, eso es lo que no debes hacer. La fruta tiene que ir con su cascarita 2 veces en el día, perfecto. Ahora, los carbohidratos complejos mejores para los pacientes con obesidad y diabetes y por ende a todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles son el plátano verde, la yuca, la misma papa, el arroz integral, ¿sí? Todos los granos, porque los granos, aparte de tener carbohidrato,
tienen fibra y tienen proteína, por lo tanto son complejos y son muy saludables. Con eso tú tienes que hacer tu plan nutricional. Entonces, por ejemplo, a los pacientes con diabetes, a mis pacientes, lo primero que les quitan es eso. No coma papas, no coma arroz, no coma yuca, no coma plátano. Entonces, ahí sí es verdad que le quitas todo. Entonces, lo único que le das de comer es el pan integral. Le estás empeorando, empeora su control glucémico, empeora sus glucosas postprandiales y le hace subir de peso, ¿sí? Entonces, ese es el conocimiento básico. Ahora, en las proteínas, la proteína, una de las mayores de alto valor biológico, menos costosas, es el huevo, ¿sí? El huevo no puedes quitarle de un plan de alimentación a un paciente, así tenga dislipidemia, obesidad o diabetes, ¿sí? La evidencia es contundente, no produce cambios a nivel del perfil lipídico, entonces tienes que dejarlo. Exactamente. 1 o 2. Hay estudios en los que hicieron, hay estudios en los que hicieron y compararon. Había personas que comían 3 a 4 huevos por día por 3 a 4 meses y les hicieron perfil de lípidos basales y les hicieron luego del experimento. Y más bien tuvieron 0 en incremento del LDL y muchas veces incluso inversión. Obviamente hay personas específicas que cuando tienen dislipidemia familiar hay algunas que sí se alteran, ¿sí? Pero por ejemplo, si tú haces riesgo-beneficio y es un paciente que ya le vas a poner estatina porque tiene un riesgo cardiovascular muy alto, déjale el huevo, igual está con estatina, no pasa nada, ¿sí? Y tienes la proteína ahí. Y ahí sí le restringimos como la cantidad a 1 o a 2 máximo, ¿o no? Pues sí, puedes dejarle 1 al día, pero no le digas coma 1 a la semana. Sí, claro, tiene que suspenda el huevo. O suspenda el huevo porque es alto el colesterol. Se va a alterar el perfil lipídico. Exacto, eso obviamente, es verdad. Perdón que me meto un poquito, pero ya varía un poco si es que el paciente va a hacer huevo frito, huevo revuelto, claro, qué tipo de aceite va a utilizar. Entonces, ¿y qué va a comer en su almuerzo o qué va a comer en su merienda? Entonces ya me va a incrementar ciertos valores. Entonces sí, explícale que sí hay opciones, no solo hay huevo cocido, puede ser huevo revuelto en agua, puede ser huevo frito en agua y no necesariamente estamos utilizando algún tipo de aceite para la cocción de este. Entonces sí, ahí se restringe un poco la... Es la misma sartén, el huevo y se le hay sartenes que obviamente... Exactamente. Ni agua, ni nada. Exactamente. Otra cosa, las carnes. La evidencia, obviamente la dieta mediterránea, lo que ellos consumen más es el pescado y todos los productos venidos desde del mar, ¿no es cierto? Es otra cosa importante, muchas veces le dicen al paciente que consuma estos pescados pescados azules que vienen. O sea, los pescados azules es lo que debes comer, sí, y los pescados de mar, porque el omega viene del plancton. Entonces los peces que consumen eso es beneficioso, pero los peces de criadero no tienen ningún beneficio extra. Entonces esos son los que no debes dar, ¿sí? El camarón es un alimento muy saludable, tiene grasas saludables, por lo tanto también es un mito cuando le dicen no coma camarón porque está con el colesterol alto. Obviamente si se comen los camarones apanados le fregaron, ¿no? Pero si se comen un ceviche es muy saludable. Y la carne roja, justamente hubo un score que hicieron de un estudio que se publicó el año anterior, que es el estudio PURE, en donde se demostró realmente que entre muchas de las cosas que se demostraron, que la carne roja no procesada sí es saludable, ¿sí? Entonces también se puede consumir carne roja. Y en cuanto a grasas, obviamente, eso es muy controvertido. Muchas veces a los pacientes con obesidad, con diabetes o con las mismas dislipidemias, tratamos de restringir las grasas porque pensamos que son perjudiciales y eso aumenta la enfermedad cardiovascular, y la evidencia dice que no, ¿sí? Ni las grasas saturadas han podido demostrar que producen enfermedad cardiovascular. Obviamente nosotros no le vamos a decir al paciente lo que sea la Dani, vaya a comer huevo frito con papas fritas, no, pero sí vamos a promover que consuma aceites mono y poliinsaturados, frutos secos, aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué aceite de oliva extra virgen? Porque ese es el único, bueno, también el aceite de aguacate, ¿sí? Pero el de aceite de oliva por lo menos es con el que más han hecho estudios, y ese sí disminuye realmente enfermedad cardiovascular. Incluso hasta los pacientes que tienen
fibrilación auricular disminuye con el consumo de aceite. Toki, ¿qué pasa con esto, aceite de oliva y, por ejemplo, si lo utilizamos para freír? Porque eso también es como que se puede, no se puede, ¿qué es lo que pasa? Porque ya nosotros recomendamos aceite de oliva y obviamente lo van a utilizar, digamos, que para todo. Sí, bueno, eso también es un mito. Como yo les dije, las grasas saturadas no elevan la enfermedad cardiovascular, pero no le vas a decir al paciente, sí, fría nomás. Siempre vamos a preferir que utilicen cocción, pero sí lo pueden usar. Inclusive para freír, o sea, no pasa nada. Ajá, o sea, no pasa nada, pero no le vas a decir. No, sí, obviamente, pero es que es el conocimiento. No, pero por ejemplo, para, yo creo, refreír las cosas, por ejemplo, Ay, no, si va a hacer un refrito, una cebolla, lo que sea, ¿puede poner aceite de oliva o es mejor uno que no se altere tanto con la cocción? ¿Eso es cierto? No. El aceite de oliva tú lo utilizas para todo. Prefieran no usarlo para freír, ¿no? Los alimentos, pero cuando ustedes hacen, o sea, cocinan, los guisan, ahí sí, no se debe usar una gota. Entre más aceite tú utilices de oliva, es mucho mejor, los beneficios son mayores, ¿sí? Entonces no es que le pongo 3 gotas a la ensalada y se acabó, es una cuchara grande y por lo menos unas 3 veces al día. Se ha visto beneficios hasta con el consumo mayor a 1 litro de aceite por semana. Entonces, sí, bastantes estudios respecto a eso. ajá. Y yo recomendaría más bien combinar tipos de aceites. Aquí tenemos varios tipos de aceites y para los vegetales, por ejemplo, un día utilizar aceite de oliva extra virgen y el otro día alternarlo con aceite de canola. ¿Qué estamos aportando con esto? Con el 1 omega, con el otro betacarotenos. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, decirles a los pacientes que para la cocción utilicen girasol con oliva. Porque el momento de la cocción obviamente ya las grasas obviamente incrementan su tamaño, ya no van a cumplir el mismo efecto que cuando se las sirve frías. Entonces considero que en una casa o en un domicilio, si es que hay la posibilidad, debería de tenerse varios aceites, los 3 exactamente. Entonces ahí viene esta parte, ¿no? Así la misma pregunta. Ya eso tenemos para la parte de la ciudad con acceso económico o acceso a este tipo de alimentos. Para la parte más periférica, para la parte donde hay alimentos que, como mencionó el aguacate, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué se puede recomendar? ¿Qué se puede hacer en esos pacientes que a veces económicamente prefieren comprar más cantidad de carbohidratos vendiendo las proteínas? Entonces, ¿cuál sería la mejor idea para el médico que se encuentra en estas áreas? ¿Cómo debería trabajar? Yo creo que en la parte rural es donde mejor nutrición se puede hacer, ¿sí? Porque ellos tienen a la mano los alimentos frescos, los alimentos que vienen de la tierra a ese momento a la olla, como normalmente lo dicen, ¿sí? Por ejemplo, es verdad lo que tú dices, prefieren vender las proteínas, prefieren vender los alimentos más saludables para obtener el dinero y obviamente ellos consumen más carbohidrato, más arroz. Lo que hay que enseñarles a ellos es eso justamente. Por ejemplo, si me invento, ¿no? En la sierra se da más papa, en la costa se da más plátano, ¿sí? Esa es una excelente fuente de carbohidrato complejo. Entonces eso es lo que ellos deberían tener siempre dentro de su alimentación y es económico. Ahora, cuando no haya proteína proveniente de origen animal que ellos lo puedan consumir, para eso están los granos. Casi en todo el país podemos nosotros conseguir granos, entonces la alberja, la lenteja y todo ese tipo de alimentos te van a proveer tanto de fibra como de carbohidrato complejo como de proteína de origen vegetal. Entonces de esa forma tú les vas ayudando. Ahora, lo que sí hay que quitarles a ellos, lo que yo he visto mucho en la rural, es que ellos consumen mucho jugo y consumen muchas gaseosas. Eso es lo que hay que quitarles, ¿sí? Obviamente las porciones también juegan un papel importante. Si es que ellos tienen un trabajo que demanda mucho esfuerzo físico, no es recomendable coma la mitad, porque en verdad a ellos les hace falta esa cantidad, ¿sí? Entonces está bien equilibrada por toda la actividad física que ellos van a hacer durante el día. Entonces yo en ellos lo único que haría es quitarles los obesogénicos, exactamente, solo quitarles el jugo, quitarles las gaseosas, ponerles agua en vez de eso y que sigan consumiendo natural, aunque sean porciones mayores. Pero si ya estamos hablando de una persona que aunque viviendo en la rural
en poblaciones rurales permanezca sedentario dentro de casa, como tuve una vez una paciente, vivía en la cima de una montaña, creo, pobrecita, y era obesa extrema, entonces los familiares lo que hacían era darle eso, le daban sopas y coladas, esa era su alimentación diaria, en la mañana, tarde y noche, y era por eso que la paciente llegó a tener tal obesidad. Cuando vinieron donde mí, obviamente por la edad, ella tenía casi 70 años, no cumplía, o más de 70 años, ella no cumplía los requisitos para cirugía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Obviamente no le voy a llevar al peso ideal, pero disminuyendo unos 10 a 15 kilos y donde ella empiece a poder moverse para iniciar con actividad física, se logró mucho. Y lo hice así. Y lo único que le quité fue decirles a los familiares, dejen de darle colada y sopa y empiecen a darle papa, granos, y la paciente bajó 20 kilos. Entonces sí se puede hacerlo, ¿sí? Entonces son conocimientos básicos. La nutrición es una de las áreas de la medicina de las más conflictivas. Hoy sale un artículo defendiendo esto, mañana sale otro diciendo que es mentira, con todo algo diferente. Entonces siempre hay que estar leyendo mucho y realmente no caer en esas controversias, que es lo que yo veo que pasa mucho. Tengo una pregunta yéndome al otro lado completamente, porque ahora tenemos mucho más vegetarianos y veganos, y sobre todo los niños, porque los grandes ya todo bien, que coman lo que quieran, pero ¿cómo hacer una nutrición adecuada para los niños que vienen de familias vegetarianas y veganas? Ya, eso es importante, vuelvo, ¿no? Y digo, una alimentación saludable es una alimentación equilibrada. Hay artículos que hablan sobre los beneficios de una alimentación vegana, pero realmente son más los artículos que hay sobre las deficiencias que una persona tiene al consumir este tipo de alimentación. Entonces yo de entrada no la recomiendo, ¿sí? De entrada necesitan alimentaciones equilibradas. Segundo, los niños, como están en etapa de crecimiento, ellos necesitan aún más de todos los grupos nutricionales. Si es que va a ser solamente a base de vegetales y su actividad física es alta, inclusive se puede pensar en suplementación. Pero lo que no puede faltar en ellos son los lácteos, por ejemplo, porque los lácteos tienen carbohidratos. La leche, por ejemplo, cuando yo trabajo con obesidad, yo prefiero no darles leche, porque la leche tiene carbohidratos a más de proteína y a más de grasa. Entonces yo prefiero quitarles y les pongo el queso, por ejemplo, que el queso solamente tiene la proteína y ya chao carbohidrato, pero en los niños no. En los niños tienes que darle un alimento completo. Muchas veces en las poblaciones rurales son gente que no tiene dinero y lo único que el niño va desayunando para irse a su escuela es la leche. Entonces la leche yo sí promuevo, sobre todo en los niños, que es un alimento completo. No sé si los veganos o alguien puede decir, para proteger a mi niño yo le doy leche descremada. Eso está mal, ¿sí? La grasa total de los lácteos más bien produce también disminución de inflamación crónica y de enfermedad cardiovascular. Entonces no es necesario, muchas veces nos dejamos llevar por lo light o los 0 calorías, que muchas veces es totalmente falso. Dentro de esto también habría que evaluar a cada paciente que haga una dieta vegana. No todos tienen los mismos consumos de alimentos, ni las mismas, ni llegan a sus concentraciones o gramos que necesitan de cada cosa. Entonces ahí sí hay que hacerlo individual y algunas veces hay que suplementarles proteína o lo que necesite. Entonces eso sí hay que hacerlo más individualizado. Yo tengo dos dudas. La una es, por ejemplo, la recomendación, incluso a veces en el DPP-4 también nos recomienda, por ejemplo, registrar, que el paciente registre qué es lo que está comiendo para que se dé cuenta de qué es lo que come en el día. No sé si eso sea una adecuada recomendación o vamos a lograr algo bueno con esto o realmente no es así. Y la otra es esto de que empezaste diciendo que fue prohibir estos alimentos, o sea, ¿qué impacto tiene en el paciente decirles que usted no va a comer esto y si él va a pegarse a eso? Porque por lo menos, bueno, en mi caso particular, en mi familia, si yo digo, no come esto, es
como que es algo que no se apega, no lo van a cumplir. Exacto, pero por ejemplo cuando tú prohíbes algo y por ejemplo si yo te digo a ti, te prohíbo que cojas ese cuaderno, tú lo vas a coger porque no te estoy explicando por qué te lo estoy prohibiendo. Si yo te digo que si tú abres ese libro y te va a salir de ahí una culebra o una araña, no lo vas a abrir. Pasa lo mismo, si tú prohíbes algo sin tener fundamento, nadie te va a creer ni te va a cumplir. Entonces yo sí soy muy fuerte cuando hablo con mis pacientes, no fuerte de enojada, sino con la convicción de lo que estoy diciendo. Entonces yo le digo, estos alimentos son prohibidos porque van a hacer que se engorde y van a hacer que le dé enfermedad cardiovascular. Entonces ahí el impacto es diferente. Entonces ahí sí me entienden y sí me escuchan. Y lo otro en cuanto al diario de alimentos es excelente. Yo siempre lo utilizo, sobre todo en los pacientes más graves, yo lo utilizo. Hacer un diario de todo lo que yo como durante el desayuno, almuerzo y cena me ayuda a darme cuenta cuántos, por ejemplo, carbohidratos me estoy comiendo. Entonces, justamente ayer hacía eso con una paciente y me decía, pero doc, yo ya dejé la gaseosa y dejé el pan y no bajo de peso. Entonces le digo, tráeme tu libreta. Y empezamos a revisar. Le digo, ¿sí ves en el desayuno que te tomaste yogur y te comiste el majado? ¿Cuántos carbohidratos te estás comiendo? Ah, dice, le digo, ¿ya ves? Es por eso. Le digo, en la merienda, en la cena, ¿qué estás comiendo? Ah, me comí este carbohidrato y me comí esto. Le digo, pero ves, los dos son lo mismo. Si te estás comiendo 2 carbohidratos por periodo de alimentación, jamás vamos a bajar de peso, porque ya sabemos que lo que engorda es el exceso de carbohidratos y no la grasa. Entonces sí, es una herramienta muy buena y sí funciona. Y el impacto pienso que sería más del registro de todos los alimentos que consumen, porque a veces, bueno, yo le digo, registre lo que está alimentándose y van a registrar, bueno, en el desayuno tal cosa, en el almuerzo tal otra, en la merienda tal otra, pero entre comidas, ¿qué fue lo que comió? Y tal vez sí ayuda a visibilizar un poco en este sentido, pero a veces este impacto también de medir carbohidratos y calorías genera algo, una concepción negativa. Sí, es que no es calorías, yo jamás les hablo de calorías. Cuando tú hablas de calorías le estresas al paciente, ¿sí? Obviamente contar carbohidratos lo hago yo, porque yo sé. Pero, por ejemplo, a ellos lo que yo quiero que vean es que no pueden hacer 2 de lo mismo, ¿sí? O sea, visibilizar desde Exacto, otra manera. Como pero para que no, pero esto del contagio es que también vuelve... Exacto, no, eso lo hago yo. Negativo. O sea, yo les doy el trabajo ya hecho a mis pacientes. Entonces yo ya sé cuánto pesan, ya veo cuál es su estatura, ya veo cuál es lo que debería recibir por día, ¿sí? Entonces yo digo, a este paciente le toca 150 o 160 gramos de carbohidratos por día. Yo, obviamente yo ya tengo todas mis herramientas, para mí es facilito decirle, tiene esto, y ya con eso cumple lo que le toca. Entonces yo con eso voy trabajando y le digo, ah, mira, esto con esto no va. Mejor, ¿qué te parece si hacemos esto? Incluso tengo pacientes, acuérdense que la obesidad sobre todo está involucrada con otras enfermedades como las depresiones, como las adicciones. Entonces muchas veces cuando las personas se estresan mucho o tienen problemas en sus casas, ellos todo van y a la comida y empiezan, y esa es su forma de desahogarse y de desestresarse. Entonces un médico que trabaja con todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles tiene que tener un poco de todo, tiene que tener un poco de internista, tiene que tener un poco de deportólogo, un poco de nutricionista, un poco de psicólogo, porque si tú no lo manejas desde todos esos ámbitos, fracasas. Es por eso que yo siempre trato de que entre más profesionales como lo que están haciendo ustedes tengamos conocimientos de diferentes cosas, vamos a ir en beneficio de nuestros pacientes. Cuando, por ejemplo, si el deportólogo trabaja solo, dice, no, mira, mi consulta solo entro yo y solo yo sé lo que hago, está perdiendo al paciente. Entonces, entre más nosotros trabajemos en equipo, vamos a ganar esos pacientes. Y esa es la idea, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Yo quiero preguntar de las ensaladas. Las ensaladas, porque a veces las ensaladas vienen y, claro, las meten a la cocina y hierven un montón.
a veces nos dicen que al vapor tampoco sirve. En los niños es bastante difícil pegarles a las ensaladas y buenos hábitos desde el inicio que serían adecuados, ¿no? Y estaba recordando la pregunta de Miguel y me acordaba de la rural. Y yo les decía, come ensalada, pero vea, tiene ahí en su huerto, pero no, ellos sacaban y vendían y no comían las ensaladas, por ejemplo. Entonces, chuta, ¿y ahora qué hago? O sea, en ese punto. Exacto, educación. Yo creo que la palabra aquí clave es educación nutricional. Yo creo que cuando nosotros trabajamos con este tipo de pacientes con diabetes, con obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera, lo que en vez de enfocarnos, o está bien enfocarse en la parte farmacológica, que es necesaria y complementaria, tenemos que educar mucho a nuestros pacientes. Entonces yo sí les aconsejo que hagan una herramienta fácil, que se ajuste al lugar donde ustedes estén trabajando, a la ciudad. ¿Qué alimentos tengo yo alrededor? Y con esos, después de lo que la doctora Ger me mandó todos los artículos de la evidencia científica, entonces ahora sí yo puedo hacer algo cortito, una hojita con la cual yo puedo darle a mi paciente, ¿sí? Y en cuanto a las ensaladas, la evidencia dice que necesitas 500 gramos de vegetales para producir beneficio, ¿sí? Entonces eso equivale a 2 tazas de 240 ml en todo el día, ¿sí? Entonces tampoco es que se vuelve conejo y empieza a comer tanto. Ahora, ¿qué pasa en las poblaciones rurales? Eso también me pasó a mí cuando fui a la rural. Yo iba a comer donde una señora, la señora me ponía la montaña de arroz, el pedacito ahí de carne y me ponía una lechuga y 2 cebollas ahí. Es porque no tienen educación, no tienen esa cultura de alimentación saludable. Pero si tú les enseñas, y sobre todo a los médicos que están en la rural, si tú haces ¿cómo se llama? Lo que hacíamos de los diabéticos, club. Si hacemos un club de no solo de diabéticos, sino también de personas con obesidad, y en ese club enseñamos hábitos saludables, como por ejemplo la importancia de la ensalada, van a ver que poco a poco ustedes van logrando que los pacientes lo hagan, y no solo como adorno, porque más bien la ensalada sirve para eso, para adornar un plato, sino indicarles que debe ser una porción grande, casi la mitad del plato, y que eso, una estrategia fácil de hacerlo es también siempre diciéndoles que coman primero la ensalada, porque si comen el resto de comida se quedan con hambre y buscan algo palativo, algo que les satisfaga su ansiedad. Pero si empiezan comiendo la ensalada, les va a producir llenura rápida. Entonces eso hace que también puedan hacerlo. Y a los niños yo sí les aconsejo que desde que empiezan a tener un diente y empiezan a comer, empiecen a darles vegetales. A la edad de 8 años, 9 años ya tienen hecho hábitos ellos. Y si ahí recién quieren cambiar, ahí es cuando ya no quieren. Desde chiquititos, tienen 1 año, 1 año y medio, aunque sea de juego en juego, vayan introduciendo los vegetales para que ellos vayan mordiendo y vayan aprendiendo a consumirlos. Eso sería. Y yo creo que es súper importante que les vean a los papás comer, porque si el man pone el arroz, la carne y la lechuga y dice, toma, tu ensalada, tienes que comer la ensalada, nunca van a comer la ensalada. Es súper importante que les vean a los papás comer con gusto, además. Para que lo mismo se da no solo con la alimentación, sino con la actividad física. Si yo veo que mis papás están haciendo algún tipo de actividad, sea una caminata todas las mañanas, sea de sacar al perro todas las mañanas, o que se vaya a nadar, obviamente me voy a involucrar en algo de actividad física. Tengo ya una cultura de hacer actividad física, y lo mismo es en alimentación. Si yo veo que mi papá o mi mamá están comiendo hamburguesas, Coca-Cola, salchipapas todos los días, obviamente yo también quiero, pero si veo que están comiendo cosas saludables, me introduzco en ese ambiente. Sin tener que exigirle. Entonces, yo creo que lo importante es individualizar al paciente. No se puede hacer cosas generales excepto a nivel de sistema público, porque tenemos muchos pacientes y las consultas o los controles van a ser en muy largos periodos de tiempo. Pero si yo puedo individualizar a mi paciente, la nutrición va a ser de acuerdo a lo que mi paciente y a los requerimientos que tiene, a la actividad física que está realizando. ¿Qué tipo de actividad física le voy a prescribir? Tiene artritis, no le voy a poder prescribir cierto tipo de ejercicio. Tiene algún déficit, no le voy a poder prescribir ciertas cosas. Pero yo como médico familiar, en mi primer abordaje del paciente, le veo ya un poco ansioso y no hace nada de actividad.
¿Qué es lo que voy a tratar de hacer con él? Mire, la actividad física se ha visto que reduce el riesgo de depresión, reduce el riesgo de ansiedad. Si en su familia hay Parkinson o hay Alzheimer, usted tiene riesgo de tener estas enfermedades. ¿Cómo lo reducimos? Haciendo ejercicio. Ya está comprobado mediante evidencia que el Alzheimer, que la depresión, que el Parkinson se reduce realizando cierto tipo de actividad física. Entonces, la idea es trabajar de forma integral, obviamente en conjunto con otras especialidades, pero como médicos familiares somos la cabecera de este equipo. Entonces, a la final es nuestro paciente a quien le vamos a orientar. ¿Sabe qué? Necesito que vaya donde la doctora Ger para que le explique un poco más claro cómo va a ser su nutrición. Que vaya donde la doctora Guevara para que le explique un poco más sobre cómo va a ser la actividad física. Mientras tú ya le hiciste un alcance, un avance de qué es lo que está haciendo de actividad, ya lograste que se adhiera primero a hacer actividad, ya lograste que se adhiera a tener una nutrición un poco más equilibrada y creaste ya un hábito saludable, que ese es el tema de este conversatorio a la final. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, yo quiero decir algo antes de que me olvide. Cuando ustedes van a hacer un plan nutricional, siempre tienen que hablar sobre cosas importantes como la frecuencia y los horarios. Como yo les decía, muchos de los pacientes con obesidad no son porque están comiendo todo el tiempo, sino son porque dejan de comer largas horas y comen una sola vez, ¿sí? O hay otros pacientes que en cambio pican y pican durante todo el día. Entonces lo primero es que hay que indicarles eso, la frecuencia de alimentación. Entonces tú tienes que explicarle a tu paciente que no es bueno comer porciones muy grandes 3 veces al día, sino que es mejor comer porciones pequeñas más veces, entre 5 a 6 veces por día. Y lo otro es los horarios. Acuérdense que la obesidad, como la diabetes, son enfermedades neuroendocrinas, ¿sí? Entonces, sobre todo la obesidad tiene un componente neurológico muy importante, donde el hipotálamo, el núcleo arcuato están actuando de tal forma que ayudan a que se promueva la adicción. Entonces, cuando los pacientes comen a deshoras, hacen que tanto haya problema a nivel neurológico como haya alteración en la producción de hormonas que normalmente se secretan en los tiempos de comidas. Entonces siempre es importante decirle al paciente que tiene que tener horarios de alimentación. Si yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, entonces voy a procurar que todos los días yo desayunar a las 5 de la mañana, sin salir de mi casa, sin hacer la comida más importante. Hay estudios actuales que indican que el desayuno en verdad sí es la comida más importante. Cuando tú desayunas, compararon niños que desayunaban versus niños que no desayunaban. Los niños que desayunaban tenían energía todo el día, así coman o no coman durante el resto del día. Entonces lo que yo siempre les digo es desayuno, refrigerio 10 de la mañana, almuerzo, refrigerio 3 de la tarde, merienda 7 u 8 de la noche, pero pónganles horario. Pues eso también va a ayudar a que ellos hagan un hábito y que disminuyan de peso y controlen su diabetes, su hipertensión, etcétera, etcétera. Hay un comentario bueno, que nos manda Giovanni Arcos. Nos dice que hay evidencia también que no dar, por ejemplo, un solo tipo de carbohidratos, sino que si es la misma porción, se puede poner 2 tipos de carbohidratos, según la evidencia. ¿Esta también es una recomendación? Sí, pero es lo mismo, ¿no? Tienen que ser carbohidratos complejos. Es lo que yo les decía, por ejemplo, las menestras son carbohidrato y tienen fibra y proteína, pues son carbohidrato, y el arroz también es un carbohidrato. Entonces tú puedes tener la opción de combinar esos 2 carbohidratos y también ir juntando los aminoácidos para ir formando proteína, ¿sí? Pero también puedes darle solamente el arroz y en la noche darle los granos. No hay problema, lo puedes hacer siempre y cuando sean carbohidratos complejos. Es lo que yo quiero que se entienda. Los carbohidratos simples son malos, engordan. Y lo importante ahí en los pacientes es simplemente que ellos identifiquen qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un vegetal, qué es una fruta, qué contienen cada uno de estos y cómo se pueden combinar. Porque muchas veces no podrá ir a tu consulta a la semana, a las 2 semanas o al mes, pero por lo menos él sabrá cómo conjugar los alimentos. Lleva su diario, como explicaba anteriormente Mayra, y les dice, bueno, no, ¿sabes qué? Esta combinación no está adecuada, estás ingiriendo 2 tipos de carbohidrato en un mismo momento. Entonces, más o menos explicarles para que ellos tengan noción sobre
la alimentación que están teniendo. Ahorita que dice Dani eso, les voy a contar algo que me ha funcionado mucho en la consulta. Yo en mi consulta lo que hacía es, veía un paciente que ya había iniciado el tratamiento con un paciente que era nuevo. Entonces, como yo les repito la misma cantaleta todas las consultas, obviamente la parte de control de diabetes va a ser diferente, ¿no? Porque les cambio las dosis de insulina, les cambio los antihiperglucemiantes orales, etcétera, etcétera. Pero la parte nutricional es la misma. Entonces, yo les hago entrar entre 3 a 4 personas, de entre las que ya conocen versus las que no conocen nada, y aprenden de estarles tanto diciendo, tanto así que cuando llega la nueva y yo les empiezo a hacer el recuento del día promedio y ellas van, ¿no?, diciendo, es que como pan y como me invento con arroz y el jugo. Y las pacientes que ya son viejitas, digamos así, le corrigen. Dice, mire, este jugo no debería ir, con este arroz, con este pan no debería ir por esto. Y les corrigen, y es impactante, porque afuera cuando están esperando a que les toque mi consulta, conversan y les dicen, no, yo ya hice, yo bajé tanto, y se motivan, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando lo que yo les decía, vienen donde mí, dicen, ya fui por tantas nutricionistas y sigo engordando. Entonces mis pacientes les dicen, no, pero ahora sí va a bajar por esto y por esto, y les cuentan, y funciona. Entonces yo creo que esa sería una buena alternativa, que pongan a pacientes que ustedes ya les enseñaron, les dieron educación nutricional con las personas que van a empezar, y van a ver cómo eso les ayuda a que disminuyan de peso. Sí, yo creo que es una de las recomendaciones más importantes. Y ya para ir finalizando, bueno, que nos queden como tips o ideas principales, el hecho de que esto de la prescripción, tanto de actividad física, que ya no vamos a conocerla como ejercicio, sino actividad física, esto de crear hábitos saludables es algo complejo, algo complicado, y que nosotros, por estar en esta atención de primer nivel, necesitamos conocer y no tomarlo a la ligera. No decir, sabe que vaya a ejercicio, coma bien, coma así, y sabiendo que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar y que esto va a ser de beneficio tanto para nosotros primero, porque no lo hacemos, y para nuestros pacientes también hacerlo. Y la otra es que es importante también conocer que esto de incluir a los pacientes en algo y saber que ellos no están solos en este camino, por decir así, que conocen gente que ya ha cambiado sus hábitos, que pueden lograrlo, que no es difícil, y que solo es el inicio, la base para construir un hábito, es decir, crear redes de apoyo que nos ayuden frente a esto. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo sí, hay que establecer el objetivo de la persona. ¿Sabe qué? Yo quiero bajar de peso, listo, quiere bajar de peso, pero eso no es de la noche a la mañana. Necesitamos hacer esto, con parte de prescripción, con parte de alimentación. La prescripción ya hablamos, depende si la persona es sedentaria, ya está haciendo alguna actividad física, es deportista o hace ejercicio regularmente todos los días. ¿Cómo vamos a mejorar esta parte en ellos? Pero obviamente es un complemento. Faltó mucho tiempo para hablar, por ejemplo, de hidratación, porque no solo es vaya y haga ejercicio. Sabemos que una persona cuando está haciendo actividad física tiene deshidratación. No es que sudo y bajo de peso, que ese es el mito. Y la recreación. Exacto. Entonces, sí es importante la parte de hidratación, la parte de utilizar suplementos, la parte de utilizar complementos, qué tipo de estos productos vamos a recomendar. Justo antes de este conversatorio, Isabel estaba mencionando sobre su edad metabólica, y en realidad eso es un impacto para el paciente. Lo debes de haber probado contigo mismo. Sí, yo tengo 32 años, pero mi edad metabólica está en 25, ¿sí? Entonces, en una persona que tiene 32 años y su edad metabólica está en 56, algo está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para regresar por lo menos a mis 32 años? Y que vaya acorde. Si puedo bajar, mucho más. ¿Qué me está faltando? Actividad física, alimentación saludable, reducir riesgos o conductas externas, aspecto social, todo lo que nosotros como médicos familiares también valoramos, estrés, toda la parte relacionada con el sueño, la alimentación que sea de forma regular, tantas veces al día, como ya mencionó Mayrita. Entonces todo eso hace que el cuerpo vaya recobrando su juventud y que no haya tanto envejecimiento celular, que eso es lo que se ve
con los malos hábitos de vida saludable. O sea, no hay hábitos de vida saludable, sino al contrario, vamos en retroceso. Algo importante, no sé, que yo les menciono a mis pacientes, porque a veces piensan que el sobrepeso y la obesidad es sobrepeso y obesidad, y hasta ahí queda. Pero a veces sí les explico de inicio que es una enfermedad inflamatoria, o sea que usted tiene inflamado todo el cuerpo en este momento y eso va dañando sus células, sus organismos, sus tejidos. Y ese también es un impacto que me ha resultado a mí a los pacientes porque dicen, y les explico, ¿no? ¿Y qué otras enfermedades inflamatorias sistémicas hay? Entonces les digo, el cáncer, el VIH, o sea, empiezan a asociar como una enfermedad algo que ellos creían que era normal, porque culturalmente antes creíamos que era normal, o sea, nuestros abuelos decían que lindo, que gordita, como decían las más bien veíamos a la obesidad como salud y sabemos que no es así. Esa es otra buena recomendación. Cuando puedan a sus pacientes con obesidad, así no tengan diabetes, mándenle a hacer exámenes básicos, ¿sí? Como por ejemplo transaminasas para ver si no tienen alteración por hígado graso, función renal, porque la obesidad está relacionada con alteración de la función renal, así no haya otras enfermedades concomitantes, obviamente un perfil de lípidos. Actualmente se sabe que también los triglicéridos altos en sangre pueden ser como que la primera ventana para ver enfermedad cardiovascular. Entonces antes sabemos que la diana terapéutica es el LDL, pero están saliendo artículos muy nuevos sobre el impacto de los triglicéridos también a nivel de enfermedad cardiovascular. Háganle un perfil de lípidos. Obviamente la hemoglobina glicosilada, o en pacientes que no tengan diabetes, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esa es la forma de determinar prediabetes, alteración de glucosa en ayunas o postprandiales. Cuando ya determinamos o diagnosticamos diabetes, ya llegamos tarde. Cualquiera puede diagnosticar diabetes con poliuria, polidipsia y polifagia. La idea es llegar antes, ¿sí? Entonces también tenemos que investigar. Y ustedes más que están con los pacientes de entrada. Y ese es, creo que, un plus de la medicina familiar. Hacemos medicina preventiva. ¿Qué hacemos a cada edad? ¿Qué exámenes implementamos a qué edad? ¿Cuándo vamos a hacer una toma de tensión arterial? ¿A partir de qué edad le vamos a empezar a tomar las tensiones arteriales a mi paciente? ¿Cuándo le voy a pedir exámenes de sangre? ¿Qué tipo de examen de sangre le voy a pedir? En las mujeres ya menopáusicas, ¿qué otro tipo de pruebas voy a hacer? Y eso ya lo manejamos como médicos familiares. Entonces, que no se nos escape esta parte que es la puerta de entrada para saber si es que tenemos que tratar algo más, algo extra, o prevenir el aparecimiento de mediante lo que ya estamos haciendo como prevención de salud. Les agradecemos mucho a ustedes que nos han acompañado. Gracias a los que participaron de nuestra transmisión. En estos días voy a publicar todo lo que son los tips y a recoger todas las ideas que quedaron aquí para que nada se vaya a perder. Y nos vemos en una próxima oportunidad.